Por definición y en abstracto, la monarquía es antidemocrática, pues su acceso es hereditario y no elegible, y su carácter vitalicio, además de propiciar la diferencia social. La República defiende la libertad y la igualdad y promueve la solidaridad. La Constitución de la Segunda República, fruto del consenso de las izquierdas, declaraba su carácter laico y progresista, su apoyo en la soberanía popular y una clara división de poderes. Estableció, además, un conjunto de derechos sociales de los más avanzados de su tiempo. Mientras que en la República el Estado renunciaba expresamente a la intervención del ejército en la política nacional, en la Constitución del 78, el ejército es responsable del mantenimiento de la integridad territorial. La Segunda República pasó por muy diferentes etapas. El gobierno provisional nada más nacer en 1931, en que se empezaron a acometer reformas en el campo, el ejército, las nacionalidades y la propia Constitución. El bienio progresista entre 1931 y 1933, donde ya se hicieron reformas importantes en varias esferas: agrícola, militar, religiosa, territorial, educación y derechos sociales. El bienio conservador entre 1933 y 1936, en que se paralizan todas las reformas y tuvo lugar la Revolución de 1934, más intensa en Asturias, Cataluña y País Vasco. La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 propició que se reanudaran las reformas, crecieron los conflictos sociales y comenzaron los poderes fácticos su conspiración contra el orden legal. Pero entonces, ¿qué logros tuvo la República en su corto recorrido? En primer lugar, su instauración llegó de forma totalmente pacífica tras unas elecciones municipales. En su corta vida, redactó, para empezar, una constitución de lo más avanzada de su tiempo. Se protegen la libertad de ideas y expresión. Se consigue, por delante de muchos países europeos como Francia o Italia, el derecho al voto femenino. Se establece una clara separación de poderes, asegurando la no interferencia del poder legislativo y ejecutivo en la justicia y viceversa. En los derechos de la mujer, los avances fueron pioneros e importantísimos. Además del principio de igualdad, se implanta el derecho al divorcio y al aborto, cuestiones que todavía hoy están en entredicho y continúa la brecha de género. El nuevo Estado se declara laico y con separación absoluta de la Iglesia, de todas las iglesias. La República puso un empeño especial en la enseñanza y la cultura, haciéndolas accesibles para toda la población y en todos sus niveles, implantándose la coeducación. Se crearon más de 7.000 escuelas, se dignificó a los maestros y se multiplicó su número. Se esforzó en superar las barreras de clase y se dotó para ello de varias iniciativas como las universidades populares, las misiones pedagógicas y los teatros ambulantes, de gran impacto sobre todo en el mundo rural. La sanidad fue otra de las principales preocupaciones de la República. Se destinaron importantes presupuestos para la modernización de sus infraestructuras y creación de nuevas. Se hizo especial hincapié en la cualificación de sus profesionales, creándose la figura de directora de enfermeras. Se eliminó la censura y la prensa gozó de total libertad. Los derechos y libertades civiles fueron recogidos desde el principio en la nueva Constitución. Sin embargo, estos logros chocaban con los intereses de las clases más poderosas y reaccionarias, que conspiraron en todo momento contra el gobierno y el régimen legal establecido, contra el pueblo.
Los partidos más tradicionalistas y reaccionarios se alinearon con los rebeldes. Asimismo, la jerarquía católica, que también veía amenazados sus privilegios e intereses. Se mantuvieron fieles a la República 7 de los 8 capitanes generales de las regiones militares, los 6 generales de la Guardia Civil, depurada drásticamente por Franco por su apoyo a la República, 17 de los 21 generales de división, así como 49 de los 52 generales de brigada, de los cuales fueron fusilados 16 por el mando militar sedicioso, además de 5 de los 7 capitanes generales fieles a la República. Gracias a la neutralidad de las democracias europeas, no intervención, y la tardanza en la ayuda, octubre del 36, de la URSS y las brigadas internacionales, la balanza fue decantándose a favor de los sublevados, que contaron con la ayuda directa de Alemania, Italia, Portugal y el Ejército de África, Legión extranjera y regulares. La guerra produjo 500.000 de muertos y otros tantos exiliados y una cifra similar de perseguidos y encarcelados. Tras la guerra, 40 años de dictadura y atraso, con más de 2 millones de depurados, 120.000 muertos por hambre y enfermedad, alrededor de 150.000 fusilados, de los que unos 100.000 continúan desaparecidos, y 30.000 bebés robados. Y Franco murió matando. 2 meses antes de su fallecimiento en la cama, firmó 5 sentencias de muerte. Confieso que nunca he entendido que se pueda valorar del mismo modo una república que formó maestros, abrió escuelas y creó bibliotecas públicas en los pueblos, y un régimen militar que asesinó a maestros, cerró escuelas y bibliotecas y quemó libros. Josep Fontana. Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de venturas y felicidad. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Hoy les dedico desde aquí un homenaje de respeto y admiración. De los 50 últimos ministros franquistas, la mitad fueron a parar a la política y la otra mitad a los consejos de administración de grandes empresas. El ejército golpista y fascista nunca fue depurado y mucho menos juzgado. La policía política franquista, lejos de ser juzgada y depurada, fue ascendida y condecorada. 10 de los 16 jueces del Tribunal de Orden Público pasaron al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Muchas empresas del IBEX 35 hicieron su fortuna colaborando con el franquismo. La Iglesia Católica sigue gozando de innumerables privilegios. Todavía está vigente el Concordato de 1953. Entre 1975 y 1983 hubo 591 muertes por violencia política, de ellas 188 por violencia institucional. Muchas siguen sin ser investigadas. Desde 1982, el bipartidismo y la corrupción han ido de la mano. Más de 10.000 millones de euros anuales cuesta la corrupción a todos los españoles, y la corona se halla a la cabeza de la corrupción.
Se estima que la fortuna de Juan Carlos, valorada en varios miles de millones de euros y depositada en paraísos fiscales, se debe a oscuros negocios y mordidas. Su excelencia que la cosa anda jodida, que el hambre no da guarida y se acaba la paciencia. Ante esa triste evidencia reniego del vasallaje y me lanzo al abordaje cagándome en su excelencia. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! En su excelencia y de paso me cago en su beneficio, en su carácter fenicio y en el vino de su vaso, en el juez y en su justicia, por no ser ciega ni tuerta y dejar la puerta abierta al poder y su avaricia.